Continuamos con el concepto de la adición final que se puede utilizar a nivel de la clase o a nivel de la definición del método. En esta sesión utilizamos la adición final a nivel de la clase, donde en el paquete de desarrollo, en la misma instancia del cloud, donde tenemos la carpeta clases, seguimos con la creación de una nueva clase ABAP, indicando en la nomenclatura ZCL 09-citizen, le indicamos y terminamos con el sufijo locally. Tenemos las anteriores dos clases sin el sufijo locally. Se puede utilizar la opción de rename y también la refactorización de las referencias donde se utilizan las clases que pueden sufrir cambios en los nombres. También lo podemos ver en breve. Citizen primero, la descripción de esta clase. Con next, utilizando el wizard, asignamos la orden de transporte. Y en el finish observamos en la creación de la clase en el editor ABAP que tenemos ya directamente por la asignación y la creación de la clase a través del wizard. Tenemos la adición final. Esta adición es opcional. Se utiliza para romper el árbol de herencia, es decir, desde aquí en adelante ya no se puede heredar de esta clase, de la clase Citizen. Si tenemos otra clase que quiere utilizar esta clase como clase padre, inheriting from citizen, tendrá un error porque no permite esta clase conforme a su definición la herencia. Se puede comentar el final, es algo opcional, se utiliza, repito, para romper el árbol de la herencia. Si dejamos final e intentamos activar esta clase para seguir con la creación de una nueva clase, por ejemplo, ZCL, le indicamos 10 en el nombre de la clase, European Union Citizen, en este caso podemos tener EU Citizen en la descripción de la clase y seguimos con Next para indicar lo que sería la orden de transporte y agregar o intentar heredar de la anterior clase. Copiamos el nombre de la anterior clase, insertamos primero con doble clic, copiamos, control C y aquí control V después de haber indicado inheriting from y le pasamos el nombre de la clase. Nos indica un mensaje de error que la clase anterior es una clase final que no puede tener subclases ya que la adición final tiene el propósito de terminar la herencia. Aquí es donde termina. En cambio, si comentamos esta adición en la clase padre, activamos el código de la clase padre en cuanto volvemos en la clase hija y pulsamos sobre la opción de check en la barra de herramientas, observamos que ya no tenemos el error y esta clase ya se puede activar. En cambio, la clase hija lleva la adición final indicando que esta clase ya no puede tener otras clases hijas, otras subclases. Aquí se rompe de nuevo el árbol de herencia y con este concepto damos por finalizada la lección donde hemos aprendido cómo se utiliza la adición final y cuál es su propósito. Y antes de cerrar podemos utilizar sobre la clase 07 y 08 la opción rename que es disponible al pulsar el botón derecho del ratón sobre el nombre de la clase. Con rename podemos utilizar esta opción para ir en la ventana donde nos permite renombrar la clase agregando el sufijo locally. Con next nos indica los objetos que son afectados, dejamos el ignore error en blanco y lo mismo la activación de los objetos, lo queremos hacer manualmente. Con next en el siguiente paso nos indica dónde se va a realizar el refactoring de la utilización de esta clase. Con finish terminamos y aquí podemos observar primero en la clase que hemos cambiado de nombre, aquí en la clase 07, en cuanto se termina el proceso, se cambia el nombre. Con doble clic podemos acceder al objeto. Dentro de la clase tenemos que visualizar si tenemos alguna referencia para los componentes estáticos. No la tenemos, podemos activar esta clase. En la clase 08 es donde tenemos la referencia cambiada con el inheriting. Activamos de nuevo. Se podría haber utilizado la opción de activación de los objetos, que lo podemos hacer con la siguiente clase. Y observamos en la clase de ejecución, aquí también se ha cambiado la referencia de la instancia y tenemos ya el objeto que se puede activar, lo activamos y antes de finalizar con la refactorización podemos ir con la clase del león, con rename de nuevo para agregar lo que sería el sufijo y tener la misma nomenclatura de locally en todos los objetos, las clases que hemos creado en este proyecto. Activate Change Object. Con Next llegamos
en la parte donde se utilizan estos objetos. Con finish finalizamos y ya tenemos también la activación de los objetos refactorizados por la referencia de la clase León. Tal como observamos, tenemos primero la clase cambiada y también en la ejecución, si subimos, podemos observar también cómo se autocompletó, se refactorizó el código y también la activación de estos objetos, terminando lo que sería la sesión donde hemos aprendido cómo utilizar la adición final a nivel de la clase, que tiene el propósito de interrumpir la herencia. Esta clase que tiene la adición final ya no puede tener subclases en el árbol de herencia.